Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Un fin de semana especial, un fin de semana con un feriado prolongado por las actividades carnavaleras en distintas regiones con distintos matices. Aunque existen criterios divergentes en torno a las características de estas actividades, porque se dice hay que cuidar la salud, hay que divertirse sí, pero con mesura. Ese es el mensaje por lo menos de las autoridades y de las personas que son responsables del cuidado de la salud, tomando en cuenta que la pandemia aún continúa. Pero a pesar de estas actividades, no se detiene la información. En Panamericana ratificamos y mantenemos nuestros espacios habituales. Y este espacio de diálogo en Panamericana tampoco puede estar al margen de esta característica de la emisora. Este fin de semana vamos a abordar distintos temas que han marcado agenda y se aprestan precisamente a desarrollar algunos temas hacia los días siguientes. En el primer punto, tiene que ver con la justicia y la evaluación de la visita de Diego García Sayán a Bolivia. Habrá la posibilidad de un gran acuerdo nacional, como es una de las propuestas del relator de la Organización de las Naciones Unidas. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la postura boliviana respecto al ataque de Rusia a Ucrania. También ha cobrado fuerza, notoriedad esta información en los últimos días en el mundo, con distintos efectos ya que se están sintiendo a nivel internacional, y cuál tendría que ser la postura de las naciones que corresponde en el caso boliviano. Y finalmente algunas reflexiones sobre las actividades carnavaleras. Se dijo que existen distintos criterios en torno a este tema, pero esto no ha evitado que en varias regiones del país, por lo menos, se estén desarrollando estas actividades. Estos son los 3 puntos agendados en diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora, el investigador Roger Cortés, también está el ex vocero del Movimiento al Socialismo, don Jorge Silva, y finalmente el politólogo Marcelo Arequipa. Como es usual ya en los últimos programas, hemos desarrollado el sorteo correspondiente previo al inicio del programa para establecer el orden de participación. Vamos a empezar con usted, Roger Cortés. ¿Qué elementos podemos destacar en torno a este primer punto del programa, la justicia, la evaluación acerca de la visita de Diego García Sayán? Hay la posibilidad de que se produzca un gran acuerdo nacional. Adelante, Roger Cortés. Muchas gracias. Un saludo a Jorge y a Marcelo, y desde luego a quienes nos abren las puertas de su casa para llevar adelante este diálogo. Yo voy a minimizar, en sentido me voy a referir muy poco sobre la visita del delegado de Naciones Unidas, para salir al frente como una forma mía de enfrentar una cierta actitud muy común en nuestro medio, que es el depositar, el proyectar en el exterior, en
en personas ajenas aparentes posibles soluciones a nuestros problemas. Y la historia una y otra vez nos ha mostrado que esas expectativas son habitualmente, cuando no siempre, falsas. La visita del señor García Sayán, desde ese punto de vista, tiene una relevancia muy relativa, a mi entender, es mínima, y no tiene capacidad alguna para cambiar la situación de fondo a la que nos referimos y que ha generado este tiempo de medios que se le ha dedicado al delegado de Naciones Unidas, que es el problema de la reforma judicial del país. Y estas expectativas que antes se habían depositado, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en cualquier otro organismo, yo creo que uno de los políticos que se caracteriza por amplificar y darle un sitial muy grande a esta presunta influencia de factores externos es el ex presidente Quiroga, que siempre aparece haciendo mucha bulla sobre estos organismos, en fin, y ni en Bolivia, diría yo, ni en otros lados parece ser decisiva la presencia de estos personajes. Estamos pues más o menos en las mismas condiciones ahora frente a la reforma judicial, ahora que se ha ido el delegado representante de Naciones Unidas, con unas declaraciones que están inclusive por debajo en cuanto a temor, en cuanto a contención del lenguaje diplomático. Ha dicho ese representante que la justicia está lejos de la gente de a pie en Bolivia, de los bolivianos y bolivianas. Hay que corregir esto. La justicia no está lejos de nosotros, está en contra de nosotros. La justicia es un factor que aterra a la gente de a pie. Ninguno de nosotros quisiera estar frente al engranaje infame de las fiscalías y de los jueces, porque el hecho de que se hayan liberado condenados a 30 años es una muestra mínima, excesivamente pequeña, del grado de perversión y degradación que alcanza la justicia en el país. Entonces la pregunta fundamental que has formulado, José Luis, es si habrá posibilidad de un acuerdo político, un diálogo nacional sobre este tema. Y yo creo que realmente es muy difícil, si no imposible, depositar esperanzas en una salida de este tipo. Y esto porque, considerando la ubicación que toman los actores políticos frente al tema de la justicia y frente al origen de la degradación, de la perversión del sistema de administración de justicia en Bolivia, cuyo eje fundamental radica en la subordinación de la administración de justicia a quienes ejercen el poder político público. Esta es una historia vieja, esta es una historia continua, desde los tiempos de fundación de la República, y que ha empeorado rápida y profundamente durante la vigencia del régimen del MAS, hasta llegar a niveles grotescos. Pero más allá de esa descripción general, ocurre que con el regreso del movimiento al socialismo a la conducción del gobierno, se produce simultáneamente un hecho, una situación que va a mostrarnos por qué es tan difícil, casi inaccesible este acuerdo, partiendo de la base de que efectivamente la administración de justicia, no solo en Bolivia, sino prácticamente en todas partes, es un factor, es un pilar de funcionamiento de la sociedad que en mayor o en menor medida responde al tecleo de los poderosos. No es una situación exclusiva del país. En Bolivia se da de manera sobredimensionada. Y por eso el exalcalde Juan del Granado subraya muchas veces, en referencia a esta dependencia del Poder Judicial,
del órgano judicial, subraya las frases donde el ex vice, el señor García, se expresa de manera muy cínica y dice la administración de justicia está condicionada al uso del poder, o cuando dijo no vamos a renunciar a la candidatura de Morales Ayma por una simple abstracción jurídica. Es una manera muy desvergonzada, muy descarada de referirse a una situación que se da en mayor o menor medida. El propio Juan Evo Morales Ayma lo pudo corroborar en 2012, cuando volvía de Rusia, y la administración Obama introdujo el chisme, la sospecha de que el avión presidencial boliviano estaría sirviendo de refugio al denunciante del espionaje norteamericano. El señor Snowden teóricamente estaba en el avión, y cuando el señor Morales Ayma sobrevolaba Europa y necesitaba reabastecerse de combustible, desde la administración francesa, socialista entre comillas, del presidente Hollande, le negaron al avión presidencial boliviano permiso para reabastecerse. Entonces ya vimos la primera vez que como el expresidente Morales fue presa del pánico total, no podía aterrizar en ninguna parte, y en vez de tomar la decisión de decir bajamos en Europa, en Francia digamos, y a ver que nos bombardeen los cazas, dieron vueltas hasta que fue un país más alineado a la derecha, Austria, que permitió que descendiera el avión, violando esa negativa todos los códigos del derecho internacional. Fue un atentado, un quebrantamiento absoluto, ya lo digo, por un chisme norteamericano, que era falso. Entonces esto muestra cómo el condicionamiento, el manejo de la justicia puede encontrarse en países que se muestran orgullosos de una presunta independencia, y esto es peor en el país. Ahora, cuando regresa el régimen del MAS, las cosas no pueden llegar a un punto más bajo, porque la estrategia del señor Morales Ayma a su regreso tiene 3 elementos fundamentales. El primero de ellos es restablecer la imagen de Morales, para sacar esa imagen de asustadizo, de que huye, y por eso una cosa que puede parecer trivial, como la aparición de una máscara de látex en el carnaval boliviano, el Evo Llorón, por ejemplo, es una continuidad de ese problema de imagen que quieren reparar. Y eso se quiere reparar con el juicio bastante arbitrario a la señora Áñez. Arbitrario porque correspondía a un juicio de responsabilidades, ciertamente, que no se hace porque el MAS no tiene control de los 2/3 parlamentarios. El segundo elemento de esa estrategia, después de reparar la imagen del señor Morales, es continuar utilizando y profundizar el uso de la justicia como un garrote, como un arma política. Esta es la principal traba que desbarata planes de acuerdo y hace quedar mal continuamente fuera de juego, adelantado, por ejemplo, al ministro de Justicia, que ha planteado desde reforma de la Constitución y otras iniciativas que se rompen y se quiebran. El MAS no está dispuesto a deshacerse del control de su manejo de los jueces y fiscales. No importa, sin importar que eso signifique que la degradación de la administración nos lleve a los casos que hemos visto de liberar presos condenados a 30 años, y encima de que no solo se liberan a violadores, asesinos, en fin, porque la pena máxima de 30 años no cae sobre violadores del Código de Tránsito. Y llegamos a situaciones ridículas. He leído ayer una noticia donde dicen que piensan enjuiciar al señor Killer Molina, ¿es eso? Asesino de Marcelo Quiroga Santa Cruz, por cuestiones relacionadas con que incumplimiento de las condiciones que le dio el juez que lo liberó.
Allá no hay nada que enjuiciar básicamente, o sea, dan los 30 años y se trata de que se cumpla la condena, que el señor Molina evadió desde que se dictó esa condena en 2006, 10 años la burló hasta 2016 para en 2021, solo después de haber cumplido 5 años efectivos, ser liberado para que se vaya a su casa, posiblemente de manera permanente, aunque el juez dijo que 1 año. Entonces, no es posible, creo yo, es muy difícil. Un verdadero paso hay que destrabar la posibilidad y la necesidad urgente que tenemos de contar con una reforma judicial que empieza con disminuir al máximo la subordinación del órgano judicial a la política. Y eso no va a pasar en Bolivia mientras no corrijamos una situación completamente anormal que vivimos en el país desde 2017. Me refiero que la sentencia 084 que el Tribunal Constitucional Plurinacional autorizó la cuarta candidatura de Evo Morales, ha generado un daño que yo he caracterizado de golpe de Estado. Esa sentencia no solo anuló 4 artículos de la Constitución, sino que además golpeó un pilar fundamental de la Constitución, que es la soberanía popular, cuando anuló, sin siquiera mencionarlo, el resultado del referendo de 2016. ¿Qué significa eso? Que el Tribunal Constitucional, el máximo órgano, el custodio de la Constitución, suspendió a la Constitución. Estamos con una Constitución suspendida. Ahora como el Tribunal se arrogó una capacidad que no tiene, que es reformar la Constitución y declararla inconstitucional, entonces, ¿quién puede decidir las cosas constitucionales desde noviembre de 2017 hasta hoy día? Solo el Tribunal Constitucional, porque no es solo problema de anular esa sentencia sobre la reelección. La sentencia 084, de hecho, ha puesto en suspenso o en situación de condicionalidad la vigencia de la Constitución. No puede haber reforma a la justicia si no se corrige esto, y esto supone que el primer paso, y me alejo completamente del razonamiento de los abogados, el primer paso para una reforma de la justicia es que se vaya a este tribunal, es la salida del Tribunal Constitucional, del actual que sigue defendiendo la sentencia, apelando a un tecnicismo, dice, pero no se puede anular una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, a menos que, según el propio reglamento del Tribunal Constitucional, esta sentencia entre en contradicción y en choque con todo el aparato de justicia y con la Constitución. Entonces, primer paso para una reforma de la justicia es recuperar la plena e incondicional vigencia de la Constitución. Este paso, entre comillas, de carácter simbólico, no puede eludirse. Cualquier acuerdo que haya que mantenga esta situación anormal nos va a conducir a formas de coloquio, de arreglos políticos subalternos que van a explotar. Entonces yo creo que hay que tener en todas las luchas sociales, que son las que marcan aquí el camino, no son los partidos, ni el MAS, que es una coalición de organizaciones sociales, es la sociedad boliviana la que está dando las pautas de resolución. Y yo creo, por lo tanto, que para empezar este acuerdo o esta reforma, la palabra la tiene la sociedad boliviana, y la primera demanda es que se vaya al Tribunal Constitucional para que haya plena vigencia de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias, le damos a Roger Cortés en esta primera intervención, en el primer punto. ¿Qué dice usted, don Jorge Silva, respecto a este mismo punto, iniciando su participación en el programa? Adelante. Gracias, Roger. Un saludo a todo el país y también fuera del país donde nos escuchan en este sábado de carnavales. Esperemos que todo se pueda desarrollar y tenga un desenlace dentro de los marcos normales,
todavía estamos en pandemia y es importante guardar las restricciones que han emitido las diferentes autoridades locales y departamentales. Saludar a Roger Cortés y a Marcelo Arequipa, con quienes vamos a tratar estos 3 temas que se ha planteado en la agenda. El primero relacionado con la visita de Diego García Sayán, y entendemos la posición que hoy tiene la oposición política en nuestro país de frente a esta visita que hemos recibido en la última semana. Es importante, sin lugar a dudas, para nosotros la visita como en este caso, de un relator de la ONU. Es importante recibir la visita de un grupo de expertos, como ha sido el grupo de GI. Es importante recibir siempre visitas de organismos internacionales que puedan verificar, que puedan constatar y puedan analizar y posteriormente recomendar sobre temas específicos, como en este caso la justicia. Un tema que lo venimos arrastrando desde hace varias décadas atrás, yo diría incluso desde la propia fundación de la República de Bolivia, que se ha venido acumulando y que a lo largo de la historia del país siempre ha sido interpelada por diferentes actores políticos, dirigentes políticos, líderes políticos que hemos tenido en el país. Recuerdo a Marcelo Quiroga Santa Cruz, por ejemplo, que señalaba que la justicia es el brazo opresor del gobierno para callar las voces de un pueblo que reclamaba, que defendía los recursos naturales y que defendía los derechos de los trabajadores. Y este ha sido un clamor que se ha venido replicando a lo largo de los diferentes gobiernos, tanto democráticos como producto de golpes de Estado, los gobiernos dictatoriales como de García Mesa, de Natuch Buch, de Hugo Banzer Suárez, etcétera, en los cuales la justicia ha estado siempre interpelada y cuestionada por la población boliviana. Por lo tanto, este no es un tema nuevo, no es un tema que se lo tenga que atribuir a los 14, 15 años del gobierno del movimiento al socialismo a la cabeza del presidente Evo Morales, sino que es un tema pendiente que tenemos que resolver los bolivianos. Y quizás este sea el momento más importante en el cual se tenga que tratar y se tenga que tomar las decisiones estructurales para una reforma en la administración de justicia. No solamente por la acumulación que hemos venido teniendo durante toda la historia del país, sino principalmente por los últimos acontecimientos que se han dado en el país. El golpe de Estado, antes, durante y después del golpe de Estado. Jueces y fiscales ya sin ningún rubor, rifando, rematando la administración de justicia, liberando a asesinos, a feminicidas, a violadores, a gente que cometió delitos que tienen sanciones de 15, 20, 30 años de prisión, pero como tienen el factor económico, fácilmente podían, o el contacto diríamos, fácilmente podían llegar a estos jueces corruptos, quienes no devoraban más tiempo que aquel que requirieron para enviar a la cárcel a un delincuente, para soltarlos y darles la detención domiciliaria sin ningún tipo de control. La persecución que se ha sufrido durante el golpe de Estado, el encarcelamiento injusto, los procesos abiertos, la instalación de pruebas por parte de los políticos de la oposición que en ese momento detentaban el poder político para perseguir, encarcelar al masista, policías corruptos, investigadores que no dan un paso sino reciben la coima, el diezmo, el incentivo procesal, fiscales que pueden suspender audiencias o pueden instalarlas y en audiencias de medidas cautelares definir la suerte de la víctima, pero también del supuesto delincuente,
en función a cuánto gira, a cuánto de dinero se está cobrando, jueces que son también parte de esta red criminal, de estas organizaciones criminales que aglutina a otros actores, como son médicos o como son otro tipo de profesionales, que ya viene a ser un grito en silencio. La gente no se queja por temor a ser reprimido, por temor a que su caso, su proceso o que el fiscal pueda tomar las represalias contra la víctima o contra aquel que le cuestione o que lo denuncie, el temor de que el juez no dicte sentencia de 4 sino de 8, de 10 años. Es decir, hay una situación que ya es insostenible y por lo tanto buscar argumentos políticos para inculpar o para tratar de hacer ver a alguien que se beneficie o que no se beneficie ya no tiene cabida en este contexto de análisis, de reflexión y fundamentalmente de decisión. Nos imaginamos que si el informe preliminar que ha brindado Diego García Sayán hubiera sido diferente al que ha presentado, me imagino que en esta mesa y en todos los otros foros donde participan políticos que son afines a la derecha boliviana, estuvieran saltando en carnavales, no como pepinos, sino estuvieran saltando de alegría porque el informe o las conclusiones por lo menos les sería favorable. Pero lógicamente entendemos de que se sienten hasta decepcionados porque Diego García, relator de la ONU, una de las primeras conclusiones que señala es de que en Bolivia no hay persecución política, ¿no? Y esto lógicamente desbarata y hace caer todos aquellos discursos que se habían construido con bastante esfuerzo por gente que está involucrada con el golpe de Estado, ¿no? Con gente que ha estado desde sus redes sociales y desde las organizaciones, plataformas que tienen para poder posicionar un tema en la mentalidad de la población boliviana, que en Bolivia hay una persecución política, y este informe desbarata aquella situación, ¿no? Por lo tanto, entendemos la situación triste por la que están atravesando los políticos opositores, porque, reitero, la visita de Diego García no les ha beneficiado y ha ratificado un diagnóstico que como gobierno lo habíamos elaborado, un diagnóstico que se había construido en base a hechos objetivos que se dieron en el país y que es parte de la propuesta que ha presentado el ministro Iván Lima como parte de la reforma en la Administración de Justicia que en marzo próximo de este año se va a presentar ante un foro nacional en el cual esperemos de que sí sea un acuerdo no nacional, pero sí un acuerdo plurinacional para transformar la Administración de Justicia en nuestro país. Este informe en conclusión que ha elevado Diego García coincide en varios aspectos que se ha ido trabajando desde el Ministerio de Justicia. El tema de la independencia judicial, que es una de las primeras conclusiones y que es uno de los 6 pilares que tiene la propuesta de reforma en el país. Y en esta independencia judicial coincidimos con las conclusiones del relator, y no por un tema político partidario, sino por un tema de la realidad boliviana. La independencia judicial, lamentablemente, es el mal que venimos arrastrando desde el principio, porque la designación de jueces, de fiscales, de vocales, de magistrados, siempre ha estado atado, ligado a otros factores externos, ¿no? Que no tienen o que no tendrían que ver con el tema de la administración de justicia. Entonces, la influencia política, la influencia económica ha hecho de que no exista una justicia independiente
no exista una justicia transparente, no exista una justicia oportuna, objetiva y que sea de acceso a la población. Por lo tanto, se ha cuestionado y cuestionamos firmemente el rol que actualmente está desempeñando el Consejo de la Magistratura. Si el Consejo de la Magistratura hoy y antes no han cumplido con su rol de implementar un régimen disciplinario que permita evaluar permanentemente a los administradores de justicia y, más al contrario, protegerlos porque son sus jueces, son sus fiscales, es la gente coteada desde lo más alto del órgano judicial, es que no vamos a lograr una verdadera independencia judicial. Si siguen teniendo este poder descontrolado, aquellos que deberían más bien controlar la disciplina, el comportamiento de jueces, de fiscales, de todos los administradores de justicia en el marco de lo que establece la Constitución y la ley, no vamos a lograr una independencia judicial. Por lo tanto, el Consejo de la Magistratura o cumple ese rol, o sencillamente no tiene razón de ser un Consejo de la Magistratura que más bien apaña, protege la impunidad de jueces, de fiscales, de abogados corruptos, que no son todos, pero existen jueces, fiscales y otros profesionales que se prestan a la corrupción y hacen que la justicia no sea independiente, no sea transparente, esté alejado del pueblo y simplemente la justicia sea para los poderosos, para los ricos, para aquellos que tienen plata y pueden contratar un buen abogado. Y aquí hago un paréntesis, ahora el buen abogado parece que ya no es el que sabe el derecho. El buen abogado ya no es aquel que respeta la Constitución, las leyes, el procedimiento, sino parece que el mejor abogado es el que tiene los mejores contactos. Cierro paréntesis. Esos profesionales son caros. Y a esos profesionales no llega el pueblo porque su capacidad económica es tan mínima que apenas les permite subsistir. Entonces, cuando estamos frente a la relación o a un hecho delictivo, estamos frente a una víctima, estamos frente al delincuente y estamos frente al administrador de justicia. Y dentro de estos tres actores, el más débil siempre es la víctima, ¿no? Y el supuesto o el presunto delincuente es el poderoso, que puede comprar al fiscal, que puede comprar al juez y puede burlarse de la justicia y puede dejar indefenso a la víctima. Por lo tanto, este es un problema estructural, este es un problema que la tenemos que cambiar, y si nos perdemos en esos análisis románticos, en esos análisis emotivos, de querer pretender inculpar o ligar a un gobierno o a un partido o a un hecho específico, estamos perdidos, estamos desorientados. El tema de la justicia, la reforma de la justicia, no debería ser de ninguna manera una responsabilidad exclusiva de un gobierno, de un partido, de una autoridad. El tema de la justicia, la reforma judicial estructural, va a depender mucho de la actitud y el comportamiento, de la decisión de los bolivianos. Por supuesto, si estamos o estábamos esperando que venga Diego García, o venga la ONU, o venga la OEA, o venga un grupo de expertos a solucionar nuestros problemas, estamos equivocados. Por supuesto que estamos equivocados, porque allí estaríamos vulnerando uno de los principios que tiene el Estado plurinacional, que es la soberanía. Por lo tanto, somos nosotros quienes tenemos que decidir qué acciones vamos a asumir para la reforma de la administración de justicia en nuestro país. Y nos servirán como alimento, como retroalimento, como conclusiones, como recomendaciones, estos informes que puedan elevar estas instancias externas, pero que de ninguna manera deberíamos hacer lo que ellos nos dicen que tenemos que hacer, sino ¿dónde está la soberanía? ¿Para qué somos autoridades? ¿Para qué existiría la capacidad del boliviano? Simplemente sería nula si creemos de que Diego García o cualquier otro iba a venir a solucionar los problemas que tenemos en la administración de justicia. Por otra parte, otro de los puntos que se ha tocado es el tema del acceso a la justicia. Más de 100 municipios no tienen presencia institucional de la justicia.
La administración de justicia actualmente es papeles y papeles, miles de hojas de papeles que hacen imposible que la administración de justicia sea en igualdad de condiciones. Tú quieres solicitar una copia, una notificación, tienes que hacer legalizar todo el cuaderno de investigación. ¿Cuántas hojas son estos cuadernos? Por lo tanto, se plantea que la administración de justicia debe estar vinculada al tema del sistema tecnológico. El balanceo de conflicto, que es otro pilar que plantea la reforma, está designada justamente o está estudiada para asignar a los jueces en función a la cantidad de población que tenemos, y la transparencia y el desarrollo normativo, que son otros pilares que plantea la propuesta que se ha elaborado y que coincide mucho con las recomendaciones que hace el GI y últimamente relator de la ONU que ha llegado al país. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. Le damos la palabra a Marcelo Arequipa, al politólogo, para hacer referencia a este primer punto. ¿Será posible que haya un gran acuerdo nacional? Esa es la consulta que planteamos en el primer punto del programa, pero quizá con un elemento más. Si nos permite, don Marcelo Arequipa, hace instantes ha mencionado don Jorge Silva de que el relator no se había referido, no hizo referencia al tema de la persecución política, y hay una percepción un tanto distinta, porque una cosa es lo que dijo en la conferencia de prensa, que sí ha respondido que no ha tenido la opción, incluso nadie se quejó, dice, sobre un tema de persecución política, y otra cosa es lo que dice en el documento, ¿no? En el documento que él mismo hizo referencia y hace referencia a distintos casos en distintos momentos, y textualmente dice: he hecho referencia a este tema en febrero de 2020, dice, ¿no?, en que expresé mi preocupación por el patrón de persecución política y judicial con fines de represalia, así como los actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales. Y más adelante dice: durante mi visita, haciendo referencia a la última visita, he podido constatar que estos patrones en el país, que el país arrastra, de larga data, aún no han sido erradicados. Está diciendo que hay persecución política. ¿Qué dice usted? José Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo igual especial para Roger y para Jorge Silva. Y por supuesto para quienes nos escuchan en un sábado de carnaval, esta mesa de diálogo que tenemos hoy día. A ver, voy a rescatar una palabra que sostenía, y lo escuché sostener, varias veces ya, al expresidente Rodríguez Belcé, que además forma parte del equipo de juristas independientes, junto con Juan del Granado. Decía, es necesario, o se hace urgente, la posibilidad de tener un diagnóstico sobre el estado de la justicia, del sistema judicial. Si no tenemos un diagnóstico sobre el sistema judicial, no vamos a poder empezar a hacer absolutamente nada. Pues bien, creo que lo que nos deja por ahora las observaciones preliminares, esa es una palabra creo importante para ponerla ahora, son observaciones preliminares las que ha dejado el señor García Sayán, porque su informe final recién lo vamos a conocer en junio de este año. Las observaciones preliminares, que son además 9 observaciones preliminares sobre la justicia, creo que lo que nos deja es de alguna forma un insumo más para seguir alimentando el diagnóstico que tenemos sobre el sistema judicial. Yo diría que hay varios diagnósticos o varios insumos ahí, ¿no? Uno emitido desde el Ministerio de Justicia, a partir de su propuesta también de cómo encarar las reformas sobre la justicia, una serie de documentos. Luego, el documento que han sacado justamente este grupo de juristas independientes, donde decía, está el expresidente Belcé y está también Juan del Granado. Y ahora viene el documento del García Sayán, y entiendo que hay también consultores internacionales de Naciones Unidas que también están trabajando este tema. Entonces ya no es una cuestión solamente de o un dictamen, si quieren, un discurso o una posición que viene desde el poder político nacional, sino más bien esto ya tiene eco en diferentes esferas y en diferentes espacios.
Y hay que ser, creo, ahí un poquito más consecuente, creo yo, en la línea en la que todos los organismos internacionales a los que estamos suscritos nosotros, creo que de alguna forma, si algo hacen, por lo menos en aportar a lo que significa la dilucidación de los problemas en este país, hay que tomarlos de esa manera, es decir, como un insumo, nos guste o no nos guste. Me remito a un ejemplo. A un bando no le gustó el dictamen de la OEA sobre el tema del 2019. A otro bando le gustó muchísimo. Hoy día a un bando le puede gustar las observaciones preliminares que hizo García Sayán y a otro bando no. Entonces creo que nos falta todavía afinar como sociedad un poco la línea en la que se tomen en cuenta todas estas sugerencias y estas observaciones y estos documentos como insumos que puedan alimentar el diagnóstico sobre lo que tenemos en el país, en nuestros problemas políticos, judiciales, sociales, ¿no? Y ahí, yo la verdad es que cuando García Sayán hace su conferencia de prensa y hace la lectura de estos 9 puntos, creo que toca 2 dimensiones que son un poco el reflejo de lo que acaban de comentar también aquí Roger y Jorge. ¿Cuáles son esas 2 dimensiones? Hay una dimensión en la que hay una disputa entre los actores políticos, y es una disputa político-ideológica, ¿no? Y es una disputa fundamentalmente por ver quién puede, quién tiene el poder de manera transitoria y luego por tanto puede servirse de eso para influir en las decisiones de los altos magistrados. No estoy hablando del juez, según en materia en lo penal me voy a inventar, del municipio de Patacamaya, no estoy hablando de eso, estoy hablando de las altas cortes en este país. Y ahí hay un tema que hay que resolver, y es un tema de cómo se asegura que aquellos que vayan a ser elegidos como jueces de las altas cortes en el país sean las personas más probadas o que pasen por lo menos por una serie de filtros que aseguren que efectivamente son abogados en derecho, ¿no? Pero ese es un tema otra vez político ideológico. Hay otra dimensión que creo que es sobre la que en mayor medida toca el relator de Naciones Unidas, y es la dimensión que tiene que ver con aquellas cosas que a los bolivianos nos afecta a la hora de sentir auténtico y genuino terror, como recoge esa palabra de Roger, porque creo que la expresa muy bien en ese sentido de terror y pánico, cuando sabemos que tenemos que asistir, o pensamos, o tenemos la sensación de que hay que asistir a un juzgado, ¿no? Y ahí básicamente no se presentan cuestiones político-ideológicas. Ahí más bien se presentan cuestiones meramente de intereses económicos. Pues lo primero que uno piensa es cuánto tengo que pagar para no entrar a la cárcel. En resumidas cuentas, estoy resumiéndolo, ¿no? Y sobre ese nivel, que es lo que al ciudadano común y corriente le preocupa, creo que es sobre lo que también el relator habla. La justicia alejada de la gente. La brecha de acceso a la justicia de las mujeres, que se ha acelerado o se ha agrandado mucho más, peor en tiempos de pandemia. El hacinamiento carcelario, es decir, la excesiva cantidad de personas que hay en detención provisional, ¿no? Mejorar la estructura y la gestión del órgano judicial en cuanto a su distribución. Implementar una verdadera carrera judicial, es decir, que hayan jueces de carrera, no jueces interinos, ¿no? Políticas de acceso a la información en el Ministerio Público, es decir, que uno pueda tener acceso a la información de manera transparente, ¿no? Atender las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país luego de la crisis del año 2019. Y ahí habló concretamente Sacaba, Sencata y la zona sur. Eso es lo que dijo el relator. Y para el nivel político-ideológico, una sola recomendación, por ahora una observación preliminar, que tiene que ver con las reformas constitucionales y legales, y eso está muy unido al proceso de designación de las altas cortes en el país, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a encarar eso?
Creo que ahí hay, digamos, por lo menos hasta ahora, dos visiones. Una que establece la idea de que se tiene que abrir la Constitución, hacer un referéndum, y esa visión está encabezada por Juan del Granado y ese grupo de juristas independientes. Ellos quieren abrir la Constitución y hacer un referéndum para que ya no se elija a los jueces de las altas cortes por voto. Y hay otra que ya la deslizó un poco en sus consideraciones García Sayán, y que creo que de alguna forma, porque estuve leyendo también los documentos que el Ministerio de Justicia sacó, coincide, y es la idea de no abrir necesariamente la Constitución porque los tiempos no darían, sino más bien implementar una serie de filtros previos para que cuando uno presente su precandidatura, pues ahí en los niveles regionales existan otros filtros donde los actores sociales estén involucrados para poder hacer una suerte de preselección de los candidatos. Puede funcionar, es todavía una sugerencia obviamente, pero podría funcionar en la medida en la que no se tenga que abrir necesariamente la Constitución. Y finalmente esto de la ley de deslinde jurisdiccional para asegurar una justicia indígena. O sea, son varias dimensiones como se darán cuenta, y creo que tiene que ver esto además con, si lo vemos ahora en un plano un poco más, es decir, si miramos la foto más allá de un solo objeto, sino más bien vemos una foto más general y global de todo este fenómeno, nos vamos a dar cuenta que es como una suerte de cadena de montaje. Quizá no sea la palabra más exacta, pero un poco yo me estoy imaginando lo siguiente. El hecho de que exista un hacinamiento carcelario hoy día, donde hay mucha gente en detención preventiva, no obedece solamente a que el día de mañana el presidente saque un decreto supremo diciendo que a todos los que están en detención preventiva salgan libres. Creo que no obedece solamente a eso, es decir, obedece a un proceso que es anterior y es más complejo, y es decir, los jueces, los fiscales, las denuncias que se establecen, los tiempos procesales, las cárceles, las condiciones que hay hoy día en las cárceles. Un dato que debería igual horrorizarnos como sociedad es un reportaje que salió hace unas semanas atrás, en las que se comenta, un reportaje periodístico en la que se comenta que a todos los que entran a las cárceles los torturan, ni bien entran para extorsionarlos, los torturan. Creo que ese tema también forma parte otra vez del engranaje de esta cadena de montaje de lo que significa, el sistema judicial en Bolivia. Ahora, todo esto que acabo de decir me permite ir a la parte de si existe posibilidad o no de un gran acuerdo nacional. Y creo que ahí es bien importante empezar a probablemente procesar la idea de que la transformación de la justicia, porque creo que ya la palabra reforma se ha quedado corta a estas alturas. Creo que ya la palabra transformación es aquello que estamos necesitando, no solamente una reforma de la justicia. La transformación de la justicia va a ser posible en la medida en la que los actores sociales y algunos políticos, pero que están por fuera del sistema de partidos, sean los que se movilicen. Es decir, puede sonar un poco contradictorio lo que voy a decir a continuación, pero creo que yo en este caso, para hacer una verdadera transformación de la justicia, tenemos que prescindir de los actores políticos, partidarios, especialmente de los actores de oposición. Por una razón: no hay iniciativa en ese campo, no hay acción proactiva hasta el día de hoy. Y si uno se fija en perspectiva hacia el pasado, ¿en qué ocasiones, en qué situaciones el gobernante de turno en los últimos 15, 20 años atrás ha tenido que retroceder cuando ha querido implementar una decisión? ¿Ha retrocedido por presión de los actores políticos de oposición? No. ¿Ha retrocedido y ha cambiado su dirección en la medida en la que los actores que están por fuera del sistema han sido los que se han movilizado? Creo que la iniciativa en realidad de un posible acuerdo nacional para hacer cometer una verdadera transformación de la justicia pasa en este caso necesariamente por hacer partícipes a todos los actores sociales en el país. Eso nos puede permitir hacer algo que todavía no tenemos como sociedad de una manera, creo,
poco más fuertemente construido. Sentido de corresponsabilidad. Creo que ya ha llegado un punto, para mí por lo menos importante, el hecho de que nos dediquemos solamente a decir que el gobierno de turno es el culpable de todos nuestros males y de todos nuestros fracasos. Creo que ha llegado un momento, especialmente en el tema de la justicia, como para empezar a construir sentido de corresponsabilidad social por las cosas que se hacen en el país. Y ese sentido de corresponsabilidad social que se pueda construir como país nos va a llevar a algo que igual debería preocuparnos también, que es bien importante. Este país, nuestro país Bolivia, es el país que tiene los niveles más altos en el mundo de desconfianza interpersonal. No hay manera de que confiemos los unos de los otros. Ya no estoy hablando solamente de que desconfiemos de las instituciones, del poder político, etcétera, etcétera. No hay manera de construir lazos de cohesión social en este país en los últimos años. No ha habido manera. Tenemos que encontrar un camino para construir eso. Y para mí, una de las formas por las cuales vamos a poder construir otra vez confianza interpersonal es construyendo también estos lazos de corresponsabilidad social. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el tema de la justicia, no necesariamente con el tema de la economía, peor aún con el tema político partidario, porque estos no son años electorales. Estos 2 años, esta gestión y la siguiente debería aprovecharse mucho y de manera mucho más eficiente, justamente para resolver de una vez por todas este tema social en el que estamos metidos hoy día todos y sobre el que tenemos que empezar a jalar todos como sociedad. Muy bien, le agradecemos a Marcelo Arequipa también en este primer punto del programa. Brevísimo, vamos a hacer una segunda ronda para establecer algunas puntualizaciones. Deliberadamente hemos permitido que nuestros invitados especiales tengan toda la amplitud, muchos dirán exageradamente, en su primera participación. Ahora simplemente pocos minutos, por favor, para ir cerrando algunas ideas, algunas puntualizaciones. Empezamos con usted, Roger Cortés. Gracias. Yo pongo el relieve en lo que acaba de señalar Marcelo, que es reivindicar la participación social, la participación ciudadana como elemento fundamental para encarar la cuestión de la justicia. Y en realidad, revisando la historia, lo he señalado antes, es una idea que es central en mi forma de analizar, entender y buscar las bases de funcionamiento de nuestra sociedad. No son los actores políticos, no hoy, sino hacia atrás. Es la sociedad quien marca la pauta. Por eso es que para la transformación, como la llama Marcelo, para la reforma de la justicia, el punto más alto de cohesión, utilizando este razonamiento que nos ha planteado, y de acción, de movilización social, en los últimos 20 años, ha sido la aprobación de la Constitución Política del Estado, que ha quedado probado, contrario a lo que opina la oposición, que no es una constitución del MAS. No hay quien la haya golpeado, atropellado en mayor medida la constitución que el MAS. Entonces yo insisto, para avanzar necesitamos que la Constitución, yo creo que está muy poco comprendido el problema que yo identifico, hoy suspendida. Ese es el golpe con lo que hizo el tribunal. No solo que se atribuyó un poder que no tiene, reformar por sí y sin consultar al pueblo la Constitución, no solo son los 4 artículos que suspendió, sino suspendió un pilar básico de la Constitución, el principio séptimo, que está en el artículo 7 de soberanía popular. Anuló el referendo constitucional. Entonces no puede haber un avance si el custodio de la Constitución no sale, y como símbolo de que la Constitución empieza a regir plenamente. No puede haber. Por eso creo que todas las movilizaciones sociales necesitan poner esta demanda por delante, porque el Estado, no solo el gobierno, el conjunto del Estado emite señales tremendas que deterioran la posibilidad de llevar adelante
un cambio en la justicia. Vivimos una situación donde el Estado alienta, por ejemplo, la acción de bandas armadas, que en el caso de Santa Cruz se han desplegado y no hay, la justicia no avanza 1 milímetro en corregir esta situación que lleva al incumplimiento de la misión básica del Estado, que es preservar el orden. El Estado se ha desligado, en materia de violencia está avanzando, el Estado promociona esa violencia, y en el custodio de nuestros bienes comunes, por ejemplo, la noción de vendepatria del pasado hace que el Estado hoy día se convierta en un estimulante de los comepatria, que son los que abusan de los recursos, los que se meten de todos, los recursos de todos, los que se meten al Madidi a buscar oro, los que depredan, los que incendian. En esas condiciones básicas que hacen a la sobrevivencia, a la existencia misma de la sociedad, es muy ingenuo pensar que va a haber un cambio. Yo no pongo el acento de los importantísimos problemas que tiene que realizar el cambio, la reforma de la justicia, porque existen estas trabas que no se van a resolver echándole la culpa a los electores, diciendo hay que dejar de elegir aquí a los altos magistrados. Ese nunca fue el problema. Los electores fueron muy certeros, no aprobaron las listas que nos entregó la Cámara de Diputados. Independencia significa, en otras palabras, despartidizar, porque despolitizar es mucho hablar, es despartidizar el nombramiento y el manejo del personal de justicia. Eso significa independencia. Significa medidas inmediatas para subsanar la situación de los dos sectores más atropellados, más atacados por la administración de justicia, que son dos: las mujeres y los menores. Las mujeres bolivianas son las más desprotegidas, y a nuestros menores se les hacen cada atropello que no se puede decir, no se debe atribuir a un partido, a un gobierno. No, cuando tenemos un régimen que dura 3 lustros ya, hay que ver responsabilidades, pero no se trata de ajuste de cuentas, sino entender qué es lo que no se hizo. No va a haber la mínima posibilidad de despartidización y autonomía de la administración de justicia con el tipo de presupuesto que tenemos en la actualidad. El presupuesto de la justicia boliviana es misérrimo, y eso alienta las actitudes delictivas de los agentes administradores de justicia, y un número tan reducido de juzgados frente a las prácticas altamente querellantes que tiene nuestra sociedad va a quedar siempre desbordado, y siempre van a aparecer huecos por todos lados. Junto esto a cambios de actitud no solo del aparato administrativo de justicia, sino de la sociedad. Mientras sigamos pensando que la forma de resolver casi cualquier problema de diferencia entre ciudadanos es meterlo a la cárcel al otro, que es cosa que se intentó corregir con una reforma que se quedó corta hace varios años, en el sentido de disminuir la tendencia al apresamiento provisorio, ¿no es cierto?, que en realidad traba las cosas. Entonces, avancemos, y la sociedad tiene que tomar, sin duda alguna, la iniciativa sobre aquello que los políticos, por sus intereses, los políticos profesionales, no están dispuestos a hacer. Muy bien, muchas gracias, Roger Cortés. ¿Qué dice Jorge Silva para cerrar estas ideas en este primer punto? Bueno, primero simplemente aclarar algo que tú hacías referencia en las conclusiones de Diego García. En el punto del reto de la independencia de la justicia, él hace una serie de observaciones y preocupaciones, y dentro de ellas dice: he hecho referencia a este tema refiriéndose a la destitución de 3 magistrados del Tribunal Constitucional el 2014, y dice: he hecho referencia a este tema en febrero del 2020, en que expresé mi preocupación por el patrón de persecución política y judicial con fines de represalia, así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales. ¿Esto cuándo lo hace? En febrero del 2020, cuando estábamos bajo el gobierno de facto de la señora Áñez. Y
Posteriormente dice, en julio del 2021 reaccioné ante la remoción de vocales de tribunales electorales y se me ha informado posteriormente que el asunto se encuentra bajo conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional. Durante mi visita he podido constatar que estos patrones que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados, que es justamente lo que estamos cuestionando. El tema de la independencia de justicia tiene varios de estos elementos que han sido observados a nivel nacional y han sido observados a nivel internacional, no solamente en los últimos 3 lustros, como dice Roger Cortés, sino ya décadas atrás. Este es un mal que venimos arrastrando y que es parte del reto de la reforma que nos hemos propuesto por una decisión política del presidente de llevar adelante la construcción de esta reforma. Y dentro de ellos, por supuesto, pues que la participación de la ciudadanía va a ser determinante, en la que se analizarán todos estos esfuerzos, todas estas propuestas que se han venido trabajando durante estos últimos 6 meses, y veremos cuál es el resultado que salga de este encuentro en marzo allá en la cumbre de justicia que se ha determinado, en las cuales seguramente está analizado el tema de la detención preventiva, ¿no? que es uno de los factores para el hacinamiento de las cárceles que tenemos en el país. En algunos casos necesarios y en la mayoría de los casos al parecer innecesarios. Pero como decía en mi primera intervención, el tema de la detención preventiva no siempre tiene que ser analizado desde una mirada política porque hay un político de por medio que está siendo juzgado, ¿no? Sino en la medida de lo que sucede en la realidad y a nivel general. Tenemos denuncias en el Ministerio referente a que las audiencias en las cuales se define la situación legal del acusado, que no es político siempre, sino de cualquier delincuente o presunto delincuente que es acusado y tiene que someterse a una audiencia de medidas cautelares, esta de por medio está determinada por el factor dinero. Hay jueces y fiscales que antes de la audiencia de medidas cautelares ya han rifado la sentencia, la resolución. Entonces, cuando no hay platita de por medio, lógicamente va a ir con detención preventiva. Pero cuando han pagado a detención domiciliaria o simplemente van a salir con libertad pura y simple. Jorge, ¿me permites una pregunta cortísima? ¿Quieres recordarnos o aclararnos cuáles son los actores que van a estar en esta nueva cumbre de reforma a la justicia en marzo? ¿Qué se ha previsto al respecto? Bueno, hemos tenido 3 meses de socialización de los 6 pilares que se ha elaborado en el Ministerio de Justicia. En esos 3 meses han participado diferentes actores, especialmente aquellos administradores de justicia en los 9 departamentos, más otros que posteriormente han hecho llegar sus propuestas. En los siguientes 3 meses se ha sistematizado todas esas propuestas y ahora está en proceso de elaboración y se tiene programado presentar esta propuesta en esta cumbre, principalmente a todos los actores que tienen que ver con el tema de la administración de justicia, donde por supuesto estarán representantes del órgano legislativo, del órgano ejecutivo, del órgano judicial, del órgano electoral, representantes de la sociedad civil, del sistema universitario y todos aquellos otros que crean tener la oportunidad de poder participar y plantear y proponer aspectos que vayan a lograr ese acuerdo plurinacional que estamos seguros lo vamos a lograr, porque este es, Roger, una demanda no ya de un sector político, de una organización, esta ya es una demanda nacional y no podemos aplazarnos o no podemos distraernos ante cuestionamientos o ante observaciones o propuestas que no vayan a ser atendidas. Entonces, en esta cumbre van a participar todos aquellos que tienen que participar y tienen propuestas y tienen que decir mucho sobre el tema de la administración de justicia.
Seguramente no van a ser los 11 millones de bolivianos, pero sí los principales representantes de las diferentes instituciones, regiones, departamentos, organizaciones sociales, en las cuales, te digo, se analizará en la propuesta todos estos temas que están relacionados a los 6 pilares que se ha planteado en la propuesta, en las cuales en uno de los pilares se habla del desarrollo normativo, ¿no? Donde se tendrá que revisar pues cuál es la normativa vigente actual que determina todo el procedimiento de los diferentes niveles que tenemos en la administración de justicia. Lamentablemente, lo decía Marcelo, lamentablemente a veces cuando no hay la participación de la sociedad en la construcción de estas propuestas, es que el rumor, la mentira, la desinformación pueden hacer presa y pueden echar por la borda esfuerzos colectivos que ha costado construir y que por una posición política estas pueden quedar sin efecto. Así ha sido el Código del Sistema Penal, por ejemplo, que ha sido un esfuerzo que lamentablemente por una posición política de un sector de profesionales en el país genera un movimiento y queda sin efecto este importante código que nos hubiera permitido avanzar en ese desarrollo normativo que necesariamente tenemos que revisar. Entonces, si queremos ver el tema de la detención preventiva, no nos enfoquemos simplemente en los políticos. ¿Cuánta gente hoy tiene detención preventiva por la comisión de delitos menores? Gente por calumnia, por difamación, por el no pago de deudas, tiene detención preventiva, ¿no? Al igual que tienen detención preventiva otras personas cuyas sanciones son mayores, y ahí se tiene que discutir lógicamente si la detención preventiva es igual para todos o hay una discriminación sobre el tema de quienes cometen delitos menores y quienes cometen delitos mayores en función a la sanción que se les va a aplicar. No es lo mismo un delincuente presunto de feminicidio o de violación que una persona que está procesada por difamación, por calumnia, ¿no? Y que ambos sean sometidos bajo el mismo procedimiento. Por lo tanto, habrá que ver que la detención preventiva sea un mecanismo, un instrumento excepcional, como dice el principio, como dice la norma, y no sea una regla, y que esta regla funcione recta o funcione doblada en función a la billetera gorda que hay detrás del caso, ¿no? Entonces son estos temas que hoy se está cuestionando, que están dentro de lo que significa la propuesta de la reforma y que tenemos que enfrentarla, pues tenemos que asumirla así como está, y más allá de los 3 lustros desde 1825, este es un problema que ahora lo tenemos que resolver. Y lo vamos a resolver con todos aquellos actores que quieran participar y quieran ser parte de la construcción y de la reforma. Y vayamos adelante, veamos si tenemos que abrir la Constitución en la línea que ha propuesto el ministro Iván Lima en ocasión de las elecciones subnacionales y que hoy ha sido recogida por Juan del Granado, por ejemplo, y varios otros abogados independistas, entre comillas, o vamos a ver la propuesta que tiene Carlos Mesa a través de Alarcón, que tiene también una propuesta, y otras que están surgiendo para la elección de las autoridades del órgano judicial. La pregunta es, ¿no?, si vamos a solucionar el problema de la administración de justicia eligiendo a estos 26 miembros que tiene el órgano judicial, ¿no? O vamos a ver cuál va a ser el mecanismo de elección de los más de 1000, casi 100 jueces que tenemos en el país, o cuál va a ser el mecanismo de designación de fiscales o de los investigadores que recae estrictamente en la policía boliviana. Es decir, tenemos que analizar toda la estructura, todo el sistema de administración de justicia, y tenemos que despojarnos de nuestros sentimientos políticos que creemos que la administración de justicia solamente es cuestionada desde un punto de vista político porque hay un político investigado, a cual le denominan perseguido político. Y yo creo que en el país, y alguien ya también lo ha dicho,
No hay presos políticos, sino políticos presos que están siendo cuestionados, investigados, sancionados por la comisión presunta de delitos que han cometido durante el ejercicio de las funciones que han asumido. Pero eso no es todo. Hay miles de litigantes, miles de ciudadanos que tienen problemas laborales, familiares, penales y de otra índole que están siendo sometidas a una administración de justicia corrupta. Por eso tenemos que ver el tema de la independencia de justicia mirando el contexto, la coyuntura, y no solamente aquel sectorcito que nos interesa para cuestionar, para fustigar y para hacer política. Uy, muchas gracias, don Jorge Silva. ¿Qué dice Marcelo Arequipa, cerrando este primer punto del programa? Sí, gracias, José Luis. A ver, un poco más corto, bastante más corto en realidad que al principio. Creo que el escenario para instalar por lo menos el principio de lo que puede ser una reforma o una transformación de la justicia ya está dado, es decir, hay condiciones objetivas para poder hacer esto. Pero también entendiendo que estamos hablando de un sistema y luego por tanto eso no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, sino eso tiene unos tiempos determinados, ¿no? No creo que se vaya a solucionar absolutamente todos los males de la justicia en un año, por ejemplo. Pero sí se pueden dar señales importantes, ¿no? Señales muy importantes. Y a mí las señales que son, para mí por lo menos más urgentes y más importantes, son las que efectivamente nos afectan a todos nosotros de manera mucho más directa, más que observar cómo se pelea Carlos Mesa o cómo observa Carlos Mesa o un político a otro político, sobre lo que hablan sobre el tema de la justicia. Esa es una discusión que creo que la gente ya está bastante cansada. Sobre lo que en realidad veo mucho más miedo de parte de la población y esta frustración, justamente sobre estas cosas que tienen que ver con este año hemos empezado las noticias más duras y más crudas con el tema del feminicida serial, por ejemplo, con el tema de que habían habido personas con sentencia de 30 años por feminicidios o por violaciones y que están en la calle. Creo que esas cosas realmente han tocado muy fuertemente a la sociedad boliviana y claro, eso sí empuja, digamos, una suerte de un semáforo rojo sobre qué es lo que se tiene que hacer con esa dimensión del sistema judicial. Pero eso no se va a resolver tan fácilmente porque, como decía al principio, para mí es como toda una cadena de montaje, es decir, empezando por la policía, pasando por la formación de los futuros abogados en las facultades de Derecho, dando o deteniéndonos de alguna forma en algún momento también en el presupuesto. El mismo relator decía 0,5% del PIB es el presupuesto para el sistema judicial y eso no puede ser posible, ¿no? Vamos al presupuesto igual sobre la policía, que creo que es muy poco, igual es muy bajo el presupuesto que se asigna a la policía. ¿Cuáles son las motivaciones o los incentivos, para poner una palabra, los incentivos para que un juez pueda establecer una suerte de un consorcio de extorsión a los involucrados en una demanda judicial? Hemos llegado a niveles realmente tan alarmantes y tan espantosos que las trabajadoras sociales que están al lado del juez, que se supone que están para apoyar en los juzgados, son las operadoras operadoras, digamos, entre comillas, judiciales de la extorsión de los casos, ¿no? Entonces creo que toda esa cadena en realidad de consorcios, porque no habían sido, cuando hablábamos hace tiempo, hace unos años atrás, de consorcios de abogados que extorsionan a las víctimas, no nos hemos dado cuenta que ahora ha empezado a aparecer otro elemento más novedoso, es decir, los trabajadores sociales que se supone que tienen que más bien apoyar a las víctimas, también están metidos en esto. Es decir, hay más actores, existe una situación mucho más compleja que esa. Entonces, creo que se hace cada vez, por eso, como decía hace rato, mucho más urgente de una vez ir desmontando todas las partes de este sistema judicial,
Una de esas es la que plantea Roger, el tema de la Constitución, no menos importante, pero es una de esas. Otra de esas es el presupuesto, otra de esas es la carrera judicial, otra de esas es el Ministerio Público, el famoso Ministerio Público, cómo el fiscal general opera desde donde está y los fiscales que le siguen a él. Y otra también, por ejemplo, es el bajísimo, pero bajísimo presupuesto con el que cuenta el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no? Que por culpa de no tener realmente un adecuado presupuesto y unas condiciones de infraestructura igual adecuadas, no puede recabar las pruebas suficientes como para poder implementar un adecuado proceso judicial a una víctima de violación o de maltrato, ¿no? Entonces, son varias cosas, pero cierro con esta idea de tenemos un escenario, unas condiciones hoy día óptimas como para enfrentar esto. Si no lo hacemos como sociedad, como que creo que esto va a terminar de ocurrir, eso se va a terminar cobrando factura a los políticos, es decir, ellos van a terminar de pagar la factura por no haber acometido en su momento una verdadera transformación. Creo que estamos ahorita mismo en ese escenario, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, le damos a Marcelo Arequipa. Vamos a continuar con el programa, rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana y les vamos a solicitar también en esta nueva ocasión premura en su participación, acortando notablemente los tiempos para hacerlo. Iniciamos con usted, Roger Cortés, hacer referencia a un tema que también ha cobrado notoriedad en los últimos días, ese ataque de Rusia a Ucrania. Existen antecedentes, un contexto determinado que obviamente se debe explicar, y también dando cuenta de la postura que asumen los países, entre ellos el nuestro, Bolivia, aunque ha emitido recientemente la Cancillería un comunicado en el que llama a las partes, dice, a actuar en el marco de la paz. Adelante, Roger Cortés, en este segundo punto. Voy a ser necesariamente breve porque una apreciación que contenga valor agregado de utilidad a la audiencia panamericana requiere de empaparse en cuestiones históricas de larga data que hacen a la historia de un conjunto de formaciones sociales, de países, en fin, y que requieren un cierto grado, o un importante grado de especialización. No vale la pena repetir lugares comunes y fórmulas de buena voluntad por fuera, digamos, de esta base conceptual. Lo que yo quiero subrayar en primer lugar, que la invasión rusa a Ucrania tiene un nítido carácter regresivo, es un retroceso en el sentido que ocupa el primer lugar de la acción de países, el uso de la fuerza. Este es un hecho que relativamente se había ido aplacando durante un tiempo, y aquellas incursiones imperiales como las que ha protagonizado en tantas oportunidades Estados Unidos, aquí cerca en el vecindario, metiendo sus tropas en Granada, en Panamá, en fin, fueron creando un consenso planetario de rechazo, de aversión a esta forma de actuar, que súbitamente se quiebra con este acto de fuerza de Rusia, que tiene como respaldo no solo la cantidad apabullante de recursos bélicos que pone en acción, más de 200,000 soldados, artillería, aviación, etcétera, que multiplican por 8 o 10 veces la potencia del país agredido, sino por detrás lo que está en juego. Rusia podría actuar en realidad con mucho menos despliegue de fuerza, porque detrás está el chantaje nuclear, ¿no? Rusia puede desplegarse de esa manera porque lo ha dicho con claridad su presidente, tiene en la manga la fuerza nuclear. Y si Corea del Norte, un pequeño país, pudo
y puede en determinados momentos enfrentar a gran parte de la comunidad internacional, justamente respaldado en esta potencia. No hablemos de Rusia, que ha acumulado, inclusive a costa de sacrificar su apuesta de construcción de un nuevo sistema, esta fuerza enorme. Eso es lo primero, hay una regresión. En segundo lugar, frente al alineamiento de fuerzas que yo veo internacionalmente, llama la atención que en muchos lugares, no en todos, en la izquierda o fuerzas de izquierda, las izquierdas se sienten condicionadas a un apoyo hacia Putin bajo el supuesto de que está representando una posición progresista, cuando no es así definitivamente. Putin está alineado internacionalmente y su acción está muy imbricada con fuerzas de ultraderecha. Y desde el punto de vista de construcción social, Rusia es, a no dudarlo, una potencia capitalista de un capitalismo salvaje. Entonces, no hay duda. Y allá hay una diferencia con China que tampoco es, pese a todos los rótulos y toda la tradición de llamarse socialista, es un país que ha convertido el socialismo en una propuesta de capitalismo monopólico de Estado. No es el caso de Rusia. Es una potencia privatista, liberal en su economía en muchos aspectos, pero con un sistema político definitivamente represivo y regresivo. Entonces, son dos elementos importantes. Ahora, pregunta fundamental, ¿es solo atribuible a este despliegue ruso, a esta apuesta, que para no especular hay que ver qué dice el propio presidente de la Federación Rusa, por qué lo hace? Y se responde de manera muy clara. Él intenta reconstruir la fuerza y la contextura que tuvo en algún momento la Unión Soviética, pero es una apuesta ahistórica o antihistórica desde el punto de vista, ya lo digo, que la Unión Soviética representó en algún momento un intento fallido de lograr la construcción de un sistema, de una civilización inclusive diferente, y pretendía ser superior al capitalismo, cosa que no cumplió. Pero en el caso actual de Rusia no estamos frente a aquello, sino a un sistema capitalista con una conducción nítida y frontalmente autoritaria. Pero decía, ¿cabe solo endosar las responsabilidades a este invasor que hace despliegue de fuerzas? No cabe duda que uno de los elementos de la argumentación rusa, de la justificación de su acción, se encuentra en la manera en que Estados Unidos y los países, especialmente de Europa Occidental, han diseñado una política que le permite a Rusia decir: ustedes me están amenazando a partir de un conjunto de actividades, de acciones que han tomado desde el derrumbe de la Unión Soviética y que pretenden convertir a Ucrania en un polo de avance, de presión sobre las fronteras rusas. Esa es su explicación. Y por eso plantea esta consigna, que realmente aparece como brutal, al señalar que los objetivos de la invasión serían dos: desarmar y, dice, desnazificar a Ucrania. Desarmar significa que, más allá de lo que ha estado planteando en la mesa de negociaciones o en las declaraciones públicas, Rusia pretende que Ucrania o no tenga ejército o tenga una fuerza armada puramente simbólica. Y desnazificar, si quedaba alguna duda sobre el uso caprichoso y mentiroso de esta consigna, la ha aclarado perfectamente Putin al convocar a los militares ucranianos a que golpeen al gobierno constituido. La última, en el momento de ofrecer negociaciones, hoy, Putin simultáneamente ha invocado a las Fuerzas Armadas de Ucrania a hacerse cargo del gobierno y les ha dicho: yo voy a charlar con ustedes y no con el gobierno constituido.
Entonces, el aparente retroceso de esta mañana o retardación de los planes rusos no significa que esté garantizado un proceso de negociación. Quiero introducir como último factor de análisis los supuestos frenos que se lanzan desde Estados Unidos y Europa Occidental con las sanciones económicas. No van a cambiar el curso de los acontecimientos. Estados Unidos no logró hacerlo con Cuba durante décadas, no logra hacerlo con Venezuela, no lo logró con un país muy pequeño, pero que tiene bomba atómica, que es Corea, mucho menos lo va a conseguir, aunque el sufrimiento que imponga eso principalmente a la población rusa y a sus nexos más próximos va a ser grande, no lo va a conseguir con estas sanciones. Entonces yo diría que la queja del presidente ucraniano que dice estoy solo, y las potencias occidentales están actuando con cálculo y midiendo de no sufrir ellas mismas, es una realidad, y por lo tanto el desenvolvimiento del conflicto puede hacerse muy sinuoso. Es lo que alcanzo a ver, José Luis. Muy bien, muchas gracias, Roger, en este segundo punto. ¿Qué dice don Jorge Silva también en este mismo punto? Preocupado, se ha hecho conocer el gobierno la preocupación sobre este conflicto que se ha desatado entre Rusia y Ucrania, y por supuesto como un país que además la Constitución manda, somos un país pacifista, se ha exhortado para que en el marco de los tratados, en el marco del derecho internacional, se pueda resolver este conflicto, por supuesto privilegiando la vida de las personas que hoy están siendo amenazadas de perderla por este conflicto, principalmente promoviendo la paz entre los pueblos hermanos, que son los principales elementos que planteamos para exhortar tanto a Rusia y a Ucrania, y que a través del diálogo puedan resolver este problema que entiendo, por lo poco que sabemos en Bolivia sobre esta parte del mundo, existen, como en otros lugares, intereses económicos, sociopolíticos, ¿no? Este es un problema que no surge recién, es un problema que entiendo surge desde la independencia de varios estados hace más de 30 años, cuando era la Unión Soviética, y hay una independencia de varios estados, entre ellos Ucrania, y una parte de Ucrania que le serviría mucho a Rusia en este momento porque le permite una salida al Mar Negro. ¿Sí? Ahí hay un interés profundamente económico, pero también un interés sociopolítico, ¿no? Hay versiones y corrientes que señalan que Rusia hubiera tomado esta determinación para intervenir Ucrania con el fin de evitar que Estados Unidos pueda aprovechar esta situación de necesidad de Ucrania y realizar acuerdos que le permita a Estados Unidos sentar bases militares en ese país que está al ladito de lo que hoy es Rusia. Entonces son varios aspectos que se tendrá que evaluar, que analizar a tiempo de tomar una posición. Nuestro gobierno lo ha hecho en ese sentido, de invocar y convocar a que estos problemas puedan resolverse en la vía pacífica y evitar la utilización de la fuerza, porque lamentablemente de estos intereses políticos, económicos, las víctimas siempre son la sociedad civil, ¿no? Que es la que hoy está desesperada, está aterrorizada por todos los hechos que se están sucediendo en ese lugar del mundo. Hay bolivianos también, lamentablemente, que están en este momento en ese país de Ucrania, a los cuales habrá que ver cuáles son los mecanismos que podemos utilizar para poderlos proteger y a través de la Cancillería ver cómo podemos hacer para que estos bolivianos
puedan estar a salvo, y si ellos quieren retornar al país, ver algún mecanismo que nos permite lograr la protección de la vida de nuestros compatriotas que están en ese país. Preocupados no podemos hacer mucho ni decir tampoco mucho. Han habido políticos de la oposición como Carlos Mesa, Tuto, Samuel, que han estado fustigando al gobierno para que tome una posición. Al respecto, consideramos que son tres políticos que no tienen moral para hablar de intervenciones o de fustigar y cuestionar o condenar este tipo de actos, porque ellos han sido los principales promotores e instigadores del golpe de Estado, interviniendo un gobierno constitucionalmente elegido. Han sido 13 personajes que han estado involucrados en las masacres, en la muerte de la gente que ha habido acá durante el golpe de Estado. Por lo tanto, consideramos que esa presión por parte de estos actores políticos no cabe en un escenario donde deberíamos actuar como país, como Estado, velando y protegiendo siempre la vida y la paz que debería reinar entre pueblos hermanos, ¿no? Mucho más cuando se trata, te reitero, de varios estados que en un momento fueron parte de lo que era la Unión Soviética. Por lo tanto, estamos frente a un escenario donde entre hermanos están hoy en este conflicto por intereses económicos y sociopolíticos. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. ¿Qué dice don Marcelo Arequipa? Haciendo referencia a este punto, se ha cuestionado el hecho de que el gobierno no haya tomado partido, dice, sobre todo cuestionando la acción de Rusia en el marco de algunos principios precisamente de pacificación, de no injerencia, de no intromisión, de respeto a la soberanía. ¿Cómo entiende este tema? José Luis, mira, a mí no me parece sinceramente malo el comunicado del gobierno boliviano. He leído también el comunicado que ha sacado, uno de los primeros que sacó fue el Papa Francisco, y tiene más o menos este tono, ¿no? Es decir, el llamado a que la ley sea la que se imponga, que la negociación y la pacificación sean los elementos que primen en este conflicto. Creo que no es por eso una toma necesariamente de posición férrea, en un marco además que hay que entenderlo muy bien, en un marco de un orden global internacional que probablemente es un nuevo orden, en el que estamos hablando además de un escenario en el que no hay dos polos. Ya con Donald Trump en la administración de gobierno en Estados Unidos hace unos años atrás se hablaba de una multipolaridad, ¿no? Es decir, hay múltiples actores hoy día en el mundo que son los que determinan el curso de las acciones, sobre todo en términos económicos, no necesariamente en términos políticos. Y justamente en términos económicos, sin ser especialista en temas internacionales y mucho menos historiador en esa parte del mundo, hay algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que Rusia, un país tan extenso en términos geográficos, pero además contradictoriamente tan chico en términos económicos, porque tiene básicamente el nivel de alcance económico similar, dicen los europeos, similar a la economía italiana? No es una potencia económica, pero paradójicamente a eso creo que Putin y su administración se han sabido blindar en esta eventualidad de las sanciones económicas, porque paradójicamente al hecho de que en ellos no tienen una economía potente a nivel mundial, tienen la cuarta reserva de dinero a nivel mundial. Es decir, tienen ellos hoy día una potencia, una cantidad importante de reservas internacionales en el mundo. Es decir, su banco es el cuarto a nivel mundial de reservas. Entonces creo que eso les va a permitir de alguna forma mitigar estas posibles sanciones económicas que ya hemos estado viendo que algunos países están intentando imponer a los rusos, ¿no?
Y a eso hay que sumarle el hecho de la capacidad y la potencia militar que tiene hoy día Rusia. Frente a eso, ¿qué es lo que hace Occidente? Por llamar, digamos, un poco los bloques, ¿no? Occidente lo que hace no es incursionar en términos militares necesariamente, o muy tímidamente, de manera muy calculada, establece, por lo menos eso lo hizo ya el viernes, una incursión militar un poco para detener el avance ruso, para que no pase Ucrania, más o menos, ¿no? Es decir, ya Ucrania parece que ya está de alguna forma para la OTAN, por lo menos ya echada a su suerte, ¿no? Y sí, un elemento más que me gustaría sumar ahí es el hecho de esta suerte de resistencia que tiene el gobierno ruso a que los países que están cerca de ellos no terminen siendo una suerte de democracias consolidadas en términos occidentales, ¿no? Es decir, que no se contagien de eso, que mientras más tengan una cercanía, digamos, en términos de su funcionamiento político hacia lo que es la sociedad rusa en términos políticos y culturales, mejor. Y en la medida en la que se empiecen a transformar y acercar hacia Occidente, pues ahí habrá que pensar en este tipo de intervenciones. En algún momento creo que tenemos que seguir pensando en esta idea de frenar esta suerte de invasiones, porque creo que no hacen ningún bien a nadie en realidad. Lo que hace es revivir esas viejas experiencias, pero además tristes experiencias históricas que la civilización la ha experimentado desde esta es la Primera, la Segunda Guerra Mundial, las ocupaciones imperiales de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, etcétera, etcétera. Sí, por eso son potencias también al final del día, pero esas expansiones territoriales en base a la invasión creo que tiene que terminarse en algún momento, pero con un freno, ¿no? Es decir, esta amenaza de quién tiene más bombas y quién realmente no le importa el tema de la sanción, porque de todas formas, además de tener bombas atómicas, Rusia tiene petróleo y gas, pero mucho, ¿no? Entonces, ¿son intereses económicos? Ciertamente sí, pero creo que eso todavía para nuestro caso, que solemos ser bastante más distantes en esta mirada hacia el exterior como sociedad, creo que de todas formas nos debería llamar un poco más la atención. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. En la última ronda que vamos a realizar en Diálogo en Panamericana, vamos a abordar el último punto. Pero si tienen algún apunte, algún detalle para considerar sobre el segundo punto, lo pueden hacer también en el tiempo de su participación. Por la premura del tiempo, por lo menos a unos 5 a 6 minutos por participación, para referirse a un tema también bastante importante, ¿no? Más allá de la actividad carnavalera en sí misma, se ha cuestionado el hecho, hay polémica en este tema, de que se den algunos permisos, se flexibilicen algunas conductas para llevar adelante, dice, a nombre de la reactivación económica, pero al parecer existe una suerte de actitud un tanto desmedida de algunos sectores de la población, lo que preocupa a galenos, a médicos, sobre el impacto que podría tener en el tema de la pandemia. Vamos a empezar con usted, Roger. ¿Qué dice sobre este tercer punto? Si tiene algún apunte también sobre el segundo. Paso directamente al tercero para señalar que desde un punto de vista de epidemiología convencional, que es el que están utilizando muchos observadores o expertos clínicos y de comportamiento de la epidemia, desde este punto de vista convencional, vendría a ser casi seguro, y lo han dicho así quienes se ubican en esta posición, que hacia mediados de marzo y abril la fiesta carnavalera nos pasaría factura con una elevación desmedida de contagios.
Pero sí he subrayado que esto es desde un punto de vista convencional, es tomando en cuenta que uno de los resultados, una de las consecuencias más importantes de la presencia de la epidemia de coronavirus es que las previsiones, las estipulaciones tradicionales, convencionales, de varias disciplinas científicas, en primer lugar de la epidemiología y de otras, han sido quebrantadas, han sido demolidas por el desarrollo de la epidemia. Como simple ejemplo, basta notar que Estados Unidos y Europa son áreas geográficas altamente castigadas por el desarrollo de la pandemia, mientras allá donde cabía esperar un incendio epidemiológico, en el caso del África concretamente, no se ha producido. E inclusive si comparamos India con países de un desarrollo hospitalario, de sanitario mucho mayor, igual que un desarrollo económico, parece hasta el día de hoy haber tenido un comportamiento menos grave de lo que cabía esperarse. Entonces, en definitiva, esto significa, si esta última fase, esta fase actual que vivimos de la epidemia, con la novedad que constituye que pese a todas las deficiencias aquí y en el conjunto del mundo hay en materia de vacunación, pese a ello el grado de vacunación en el planeta es importante. Quizá este hecho vaya a servir para mitigar lo que efectivamente, de acuerdo a estos cálculos, estas proyecciones estadísticas, tendría que ser una situación de descontrol, porque efectivamente el problema del carnaval no es solo que vamos a recuperar las prácticas que se han estado postergando, que se han estado suspendiendo, sino que es altamente previsible que más allá de la liberación de algunas o todas las restricciones, una parte importante de la población se va a tomar revancha a fondo, sin freno y con entusiasmo desbordante de las restricciones que ha tenido que enfrentar, tanto en materia económica y que siguen vigentes y en pleno desarrollo, como la represión de nuestros hábitos festivos y expansivos, de modo que este carnaval va a ser sonadísimo. Va a hacer temblar el edificio de Panamericana, entre otras cosas, y muchas otras edificaciones. Por este sentido, es ahora o nunca, digamos, me temo mucho, porque en lo que no hemos avanzado, lamentablemente, es en aquello que están empezando a prestar atención epidemiólogos, sociólogos, estudiosos de las ciencias sociales, que un tema de pronto tanto o más importante que vacunas es la forma de cohesionar a la sociedad, la forma, te recuerdo, José Luis, nuestras primeras charlas, el tema de la comunicación, yo creo que ha sido la cuestión más postergada desde el gobierno interino de la señora Áñez, pasando al actual. Sigue existiendo un vacío fundamental de comunicación que permita que la sociedad se apropie con sus propios recursos y experiencias de cómo enfrentar esta epidemia. Nos hemos estado subordinando a líneas de organismos bastante endebles a escala internacional, como la OMS, que ha dado por momentos bandazos, y eso quizá hubiésemos tenido menos contagios y menos víctimas si poníamos más énfasis en una buena comunicación, una buena comprensión de los problemas. Entonces, en resumen, creo que es un enigma lo que va a pasar.
las proyecciones tradicionales nos dicen se va a incendiar epidemiológicamente el país como resultado de las farras, las fiestas, el descontrol completo. La experiencia nos muestra que muchas de estas previsiones en otras oportunidades han resultado muy relativizadas, cuando no directamente contradichas. Entonces, tenemos unos 40 días por delante para adquirir un nuevo conocimiento de una epidemia que sigue dándonos sorpresas y que sigue mostrándonos que la prepotencia humana basada en tecnología y comillas conocimiento científico tiene mucho que aprender todavía de las advertencias que nos lanza la vida y la naturaleza. Muy bien, muchas gracias, Roger. Dice don Jorge Silva, que además paralelamente tiene una otra faceta, ¿no? Actualmente es viceministro de Defensa del Consumidor, ha estado atendiendo algunos detalles y sin duda también su labor es importante. Es necesario dar cuenta también de estos elementos, don Jorge Silva. Sí, yo no diría que simplemente son los carnavales, ¿no?, que nos deben preocupar en estos días, sino también algunas actitudes y decisiones políticas, por ejemplo, de dirigentes del Colegio Médico, que han declarado un paro el jueves pasado en plena emergencia sanitaria todavía que estamos viviendo, vulnerando la ley de emergencia sanitaria y poniendo en riesgo la salud de la población, ¿no? Entonces, evidentemente las actividades que se desarrollan en carnavales son preocupantes. Esperemos que estos carnavales en Bolivia no sean el inicio o el impulso de la quinta ola en nuestro país y que podamos salir adelante después de estos carnavales en términos normales. Va a depender mucho fundamentalmente de la actitud y el comportamiento de la población que pueda tener en estas fiestas. Se nota bastante alegría, diríamos, en algunas ciudades, como ese Oruro, por ejemplo, que concentra la atención no solamente del país, sino también de muchos turistas que llegan a ver el carnaval de Oruro. Pero esto también provoca una serie de efectos en la economía de la gente, de los usuarios, de los consumidores que van a ese municipio a ver esta entrada de carnaval. Por lo tanto, invocamos y exhortamos a las autoridades municipales de todos los municipios del país a que puedan ejercer las competencias y atribuciones que tienen para realizar controles, especialmente en los mercados, y decomisar aquellos productos que no han sido autorizados para su venta o que pueden constituirse en productos que afecten la salud de la población. Exhortamos a la ATT para que también realicen su trabajo en las terminales de buses y con este fin puedan controlar el alza de los precios de transporte, que lamentablemente se incrementan, especialmente cuando estos están partiendo a Oruro o a Cochabamba. Asimismo, estamos exhortando a las autoridades departamentales para que vean el tema de toda la cadena hotelera. En Oruro normalmente se disparan los precios en estas épocas. 200 bolivianos, que era la noche que cobraban en un hotel de 3 estrellas, por ejemplo, nos indican que ahora están cobrando $100 por noche, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de autorización, simplemente la discrecionalidad de este sector que pretende aprovechar la fiesta de los carnavales y meterle la mano al bolsillo de aquellos usuarios, aquellos consumidores que van en calidad de turistas para ver y participar de los carnavales. Toda la cadena gastronómica hoy, no solamente en Oruro, sino en el resto del país, está bajo la atención de poder verificar y controlar que la venta de estos productos sean de calidad. Servicios que se prestan durante las fiestas de carnaval a diferentes sectores de la población, que tienen que estar en el marco también de lo que ofrecen, de los precios acordados o promovidos, y que estos servicios puedan ser de calidad.
entre las principales actividades que se van a desarrollar en estos carnavales, pero principalmente más allá de estas situaciones que exhortamos a la población en su conjunto que va a participar en carnavales, recordarles que estamos todavía bajo la pandemia. La pandemia no se ha ido, está vigente. El COVID es una enfermedad muy letal, muy dolorosa, muy costosa además, y los excesos que se vayan a cometer en estas actividades carnavaleras seguramente pueden tener consecuencias negativas para los resultados de una política que el gobierno está emprendiendo, que es proteger la salud de la población. Entonces, estamos convocados y están convocadas todas las instancias del nivel nacional, departamental y municipal, principalmente la policía boliviana, a quienes hemos estado acudiendo en forma permanente y hemos recibido una buena respuesta para realizar estos controles, estos verificativos que permitan evitar los excesos y que posteriormente pueda tener desenlaces que afecten la salud de la población al consumir productos lesivos, afectivos al usuario, al consumidor, o actividades que se desarrollan y donde hay un exceso o consumo de bebidas alcohólicas, que son una de las principales razones o causas para posteriormente desenlazar en hechos de violencia, en la comisión de delitos y una otra serie de situaciones que se da. Es muy complicado, sin lugar a dudas, controlar las actividades en carnavales. Hay un desborde de alegría, siento, en algunos sectores de la población que no miden las consecuencias, que se han olvidado que estamos bajo la pandemia. El día jueves hemos visto, por ejemplo, en varias fiestas de comadres, las comadres sin barbijo, olvidándose que estamos en pandemia, excediendo en algunos casos el consumo de bebidas alcohólicas. Y bueno, ojalá que dentro de 15, 20 días no tengamos consecuencias producto de este tipo de desbordes que se dan. Estamos hoy sábado en plena entrada de los carnavales, especialmente en Oruro, acá en La Paz y en otros municipios del país. En Santa Cruz, al finalizar esta tarde ya está empezando la entrada allá en Santa Cruz. Lo propio ocurre en Tarija, y esperemos que, te reitero, esperemos que nos acompañen en este propósito de evitar un mayor contagio, la conciencia de la población. No podemos poner definitivamente un policía al lado de cada persona para controlarle, que respete las medidas de bioseguridad, que evite el exceso y que se tenga un autocontrol. Vamos a tener que apelar en todos los casos a la conciencia de la población y evitar que las actividades en carnavales sea en el marco de las restricciones que han emitido las diferentes COEs en los diferentes departamentos del país. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva. Para finalizar, don Marcelo Arequipa, en este último punto. Sí, muy rápidamente, José Luis, creo que nunca es suficiente la cantidad de información que se puede seguir dando sobre el tema de los cuidados para mitigar los efectos de la pandemia, especialmente en estas fiestas. Si hay una fiesta que congrega una cantidad de gente, a diferencia de las fiestas de fin de año, de Navidades, por ejemplo, si hay otra fiesta que congrega una cantidad de gente importante, no solamente en los domicilios particulares, sino también en la calle, es justamente esta, la del carnaval. Entonces, creo que se hace imperiosa de verdad la actividad que pueda acometer el nivel central del Estado, especialmente en términos de informar a la población, seguir informando sobre los cuidados que debe mantener y especialmente seguir incentivando sobre el tema de la vacunación. Si hay algo que nos ha demostrado, creo, esa cuarta ola que hemos vivido como país hace poco, es que efectivamente ha habido una cantidad mucho más grande de infectados, pero la cantidad de gente que ha fallecido ha sido mínima. Si la letalidad ha disminuido muchísimo, los infectados no. Entonces creo que eso nos está demostrando la efectividad de la vacunación.
y que a eso deberíamos seguir apuntando todos. La vacunación y los cuidados paliativos son sumamente importantes, creo, en este caso, porque no ha desaparecido el virus sigue ahí. Hay que festejar, hay que celebrar, ciertamente, no podemos limitarnos de eso, pero teniendo en mente estas dos cosas, creo, los cuidados paliativos y vacunarse, en la medida de la posibilidad, hacerlo con todo el esquema completo, incluida la tercera dosis. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Lo decíamos al inicio, un tanto distinto el programa, en medio de distintas actividades carnavaleras. Obviamente el mensaje reiterado de la emisora es que cualquier actividad, cualquier ámbito de diversión se lo haga con la mesura correspondiente, a pesar de datos preliminares un tanto complicados y preocupantes del pasado jueves, del pasado viernes, que se han ido presentando, pero en el resto de lo que falta del carnaval poder también asumir una conducta un tanto más responsable en todas las actividades que se vayan a desarrollar. Pero lo decíamos también, no podemos dejar de lado los temas de interés nacional, de interés informativo, y por ello es que hemos estado compartiendo con nuestros invitados especiales este fin de semana también la agenda de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros invitados especiales, al investigador Roger Cortés, al ex vocero del MAS, don Jorge Silva, y al politólogo Marcelo Arequipa. A nombre de la dirección de Panamericana, de la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.